Nunca piensas que algo así te va a pasar. Quiero decir, claro, escuchas las historias, ¿verdad? Sobre chicos que descubren que sus esposas están conociendo al vecino o con algún compañero de trabajo. Pero esos siempre son problemas de otros, no los tuyos. Al menos eso me decía a mí mismo, hasta que ya no lo fue. Todo empezó de a poco, como suelen hacerlo estas cosas. De repente, estábamos escuchando sobre Marcus todo el tiempo. Marcus ayudó a Regelaski a arreglar la cortadora hoy. Oh, Marcus recortó los setos mientras tú estabas en el trabajo. Cosas pequeñas así. Al principio pensé que estaba siendo un buen vecino, simplemente haciendo lo que cualquier persona decente haría. Quiero decir, el tipo perdió a su esposa hace unos años y siempre habíamos sido lo suficientemente amigables. Pero luego empezó a suceder más a menudo, y la manera en que Sofía decía su nombre fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Era un poco demasiado casual. Una noche estaba sentado en la mesa de la cena con Liam, nuestro hijo de 8 años. Sofía estaba en la cocina, tarareando para sí misma mientras cocinaba. De repente, Liam dice, el tío Marcus y mamá se divierten cuando no estás aquí. Y eso me golpeó como un puñetazo al estómago. Logré mantener mi cara neutral, por el bien de Liam, pero por dentro todo cambió. Mi corazón latía rápido y forcé una sonrisa, tratando de mantener las cosas normales. ¿Qué clase de diversión, amigo?, pregunté, esperando sonar casual, como si no fuera gran cosa. Él se encogió de hombros y se llenó la boca de espaguetis, como juegos y cosas así. Se ríen mucho. Al principio intenté ignorarlo. Los niños dicen cosas raras. No era nada criminal, pero la manera en que Liam lo dijo, tan como un hecho, como si no fuera nada, sí, fue entonces cuando el nudo en mi estómago empezó a apretarse. Es increíble lo rápido que tu mente empieza a juntar las piezas cuando empiezas a sospechar algo. Cada pequeño detalle de repente adquiere una nueva importancia. Empecé a notar cómo Sofía se vestía diferente, usando más maquillaje en la casa o ropa que mostraba más piel de lo habitual. Solía reservar esos looks para las noches de cita, pero ahora los usaba en una tarde cualquiera de martes, incluso cuando yo estaba en el trabajo. Y Marcus. Sus visitas ya no eran solo paradas casuales. Un sábado me tomé el día libre, esperando pasar tiempo con la familia, y sorpresa, Marcus apareció sin previo aviso. Tenía esa mirada incómoda en su rostro, como si no esperaba que yo estuviera en casa. Sofía, por supuesto, puso esa sonrisa falsa suya, el tipo que usa cuando está ocultando algo. Hola, Jake, dijo Marcus, frotándose la nuca como un adolescente culpable. No sabía que estarías en casa. Sí, apuesto a que no, pensé para mí mismo. Miré de él a Sofía y sus mejillas se sonrojaron, pero ella simplemente lo desestimó como si no fuera gran cosa. Debería haberla confrontado en ese momento, preguntarle por qué nuestro vecino aparecía cuando yo no estaba, pero no lo hice. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado las cosas. Tal vez estaba leyendo demasiado en ello, o tal vez simplemente no quería admitir lo que me estaba mirando en la cara. Aún así, no era solo Marcus viniendo a visitarnos lo que me molestaba. Era la manera en que Sofía empezaba a actuar cuando yo estaba cerca. Ponía su teléfono boca abajo en la mesa cada vez que entraba a la habitación. Solía ser mucho más abierta con su teléfono. Si le preguntaba con quién estaba enviando mensajes, me respondía bruscamente. Nada de qué preocuparse. Eso no era típico de ella. Sentía que estaba protegiendo algo, algo que no debía saber. Por la noche me acostaba despierto a su lado, mirando al techo mientras mi mente corría salvaje, imaginando cada peor escenario posible. Consideré confrontarla, preguntarle directamente, pero cada vez que lo intentaba, me echaba atrás. No estaba listo para escuchar lo que ella diría. Todavía quería creer que todo estaba bien.
que Marcus era solo un tipo solitario tratando de ayudar y que Sofía estaba aburrida de que yo estuviera fuera tanto. Pero esa sensación persistente en mi estómago no desaparecía. Era como una picazón que no podía rascar, una voz tranquila que me decía que algo no estaba bien. Una noche, después de meter a Liam en la cama, me senté en el sofá con una cerveza en la mano, desplazándome sin pensar por mi teléfono, tratando de distraerme. Sofía estaba en la cocina, riendo suavemente mientras enviaba mensajes de texto a alguien. El sonido hizo que mis nervios saltaran. ¿Quién es tan gracioso?, pregunté, mirando hacia arriba desde mi teléfono. Su sonrisa desapareció y rápidamente metió su teléfono en el bolsillo. Solo Olivia del club de lectura, dijo, tratando de sonar casual. Pero lo sabía. No dije nada, pero ambos sabíamos que lo sabía. Ella desapareció rápidamente arriba y me quedé ahí, cuidando mi cerveza, sintiéndome como un idiota. La parte más difícil no era la sospecha, era la duda. Te hace cuestionar todo, cada conversación, cada mirada, cada risa. Y lo odiaba. Odiaba que empezara a dudar de mi propia esposa, de la mujer que pensaba que conocía, pero no podía dejar de notar cosas. Como ella sonreía más cuando Marcus estaba cerca, como sus ojos se iluminaban cuando mencionaban su nombre en una conversación. Noté la manera en que se tocaban, esas miradas persistentes. Traté de decirme a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía mejor. Esa noche, cuando Liam hizo ese comentario casual sobre mamá y el tío Marcus divirtiéndose, eso no era solo charla de niños, era una señal de alerta. Simplemente no estaba listo para admitirlo todavía. Y luego llegó la tarde del viernes. No se suponía que iba a llegar temprano a casa, pero el trabajo había sido ligero. Así que pensé en sorprender a Sofía, llevarla a Lalaya y a Liam a cenar, a hacer algo agradable. Las cosas entre nosotros habían estado mal por un tiempo ya. La tensión, la incomodidad, simplemente estaban ahí entre nosotros, sin decir pero pesada. Quería sacudirlo, convencerme de que estaba pensando demasiado en ello, pero cuando entré al camino de entrada, vi la camioneta de Marcus estacionada afuera. Mi estómago se retorció. No se sentía bien. Claro, él siempre estaba alrededor, pero esta vez algo era diferente. Me dije a mí mismo que estaba siendo ridículo. Solo estaba ayudando de nuevo. Tal vez estaba arreglando algo. Pero cuando subí a la puerta principal, la vista de Marcus saliendo de mi casa, con la camisa medio abrochada, me detuvo en seco. Se quedó congelado, como un niño atrapado con la mano en la masa. Sofía estaba parada en la puerta, riendo un poco demasiado fuerte por algo. Su risa sonaba forzada, como si estuviera tratando de cubrir algo. Todas las alarmas en mi cabeza sonaron a la vez. Marcus me dio una sonrisa tensa y incómoda, como si estuviera tratando de actuar normal. «Hola, Jake, solo ayudando a Sofía con algunas cosas», murmuró, abrochando su camisa. «Sí», pensé, mirándolo fijamente. «Apuesto a que sí». Sofía, con esa sonrisa falsa en su rostro, rápidamente intervino. «Solo estaba arreglando el fregadero, Jake. Sabes que ha estado goteando». Sonaba demasiado alegre, demasiado tensa, como si estuviera preparándose para que la confrontara. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no lo hice. Simplemente me quedé ahí, con la mandíbula apretada, mientras Marcus se alejaba hacia su camioneta. Sofía permaneció congelada en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, fingiendo que todo estaba bien. Esa noche, todo se sentía peor que nunca. Olivia apenas miraba su teléfono durante la cena, su atención completamente absorbida en lo que fuera mucho más emocionante que el resto de nosotros. Era difícil no notar la pequeña sonrisa que obtenía cada vez que aparecía un nuevo mensaje, como si tuviera algún chiste privado que no compartía con nosotros.
y cada vez que su pantalla se iluminaba, rápidamente la deslizó fuera de la vista, como si no quisiera que nadie viera lo que estaba pasando. Mi estómago se tensó con una sensación que no podía sacudirme. Seguía diciéndome a mí mismo que no lo iba a hacer. No iba a ser ese tipo el que rebusca en el teléfono de su esposa para encontrar respuestas. Pero no podía ignorar la sensación en mi pecho. Tenía que saberlo. Esa noche, después de que Sofía se había quedado dormida en el sofá, su teléfono aún agarrado en su mano. Parecía una señal. Estaba profundamente dormida, roncando ligeramente, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Vacilé por un momento, mi corazón latiendo en mi pecho como si fuera a explotar. Luego, silenciosamente, deslicé el teléfono de su agarre. Desbloquearlo fue pan comido. Su contraseña seguía siendo el cumpleaños de Liam, la misma que siempre había usado. Y fue entonces cuando lo vi. El nombre de Marcus en la parte superior de los mensajes. Mi sangre se enfrió. Lo que siguió fue una cadena de mensajes de texto horribles. No eran solo los comentarios coquetos o los planes para encontrarse, eran las fotos. Dios. Las fotos no eran selfies inocentes, eran explícitas, llenas de cosas que ni siquiera podía comprender. Nunca pensé que ella enviaría algo así a alguien más que a mí. Mis manos empezaron a temblar y podía sentir la bilis subir por mi garganta mientras las desplazaba. Me divertí hoy. No puedo esperar para la segunda ronda. Extraño la manera en que me besaste la última vez. Tal vez la próxima vez evitemos el vino y vayamos directo al postre. Tuve que detenerme. No podía soportarlo más. Sentía como si me estuvieran arrancando las entrañas. Me senté allí un rato, mirando el teléfono, el peso de todo se asentando. No era solo mi intuición, no era paranoia, esto era real. Sofía no estaba solo cometiendo un error o teniendo una aventura, estaba enamorada de él. Apenas podía respirar, la ira y la traición envolviéndome como una mordaza. Pero no iba a dejar que esto pasara. Si ella pensaba que podía hacerme algo así, entonces tendría otra cosa viniendo. Tomé algunas capturas de pantalla, asegurándome de capturar cada mensaje, cada foto, cada pequeño emoji de corazón. Hice una nota mental de las fechas, los horarios, todo. Se sentía casi clínico, como si estuviera registrando evidencia para algún tipo de caso. Ni siquiera sabía qué iba a hacer con eso todavía, pero era mío, y eso me daba un poco de control de vuelta. No iba a ser la víctima indefensa aquí. Al día siguiente, llamé a Ian Miller. Ian es el tipo de chico que dice las cosas directamente, sin endulzar. Ha pasado por su propio desastre con el divorcio, así que no se anda con rodeos. Nos encontramos en un bar cercano y después de un par de tragos le conté todo. Ella está acostándose con el maldito vecino, dijo Ian incrédulo, su voz baja pero seria. Dios, Jake, eso es brutal. Sí, dije, agitando mi cerveza, tratando de evitar sus ojos. Vi los mensajes. Han estado engañándose por un tiempo. Ian sacudió la cabeza y se recostó en su silla. ¿Sabes qué hacer? Solicita el divorcio. Al diablo con ella. Hombre, no pierdas más tiempo con alguien que claramente no te respeta. Sabía que tenía razón. Lógicamente, el divorcio era el paso obvio, pero la lógica no se sentía suficiente. Una simple separación legal no lo lograría. Quería más. Necesitaba que ella sintiera todo lo que yo sentía. El dolor, la ira, la traición. No voy a simplemente alejarme, dije, mi voz más aguda de lo que quería. Ella no se va a salir tan fácil. Ian me miró por un largo momento y luego asintió lentamente. ¿Venganza, o qué? Algo así. No estaba seguro de lo que había planeado todavía, pero no iba a ser el esposo indefenso que toma el camino fácil mientras ella hace lo que quiera. Si Sofía pensaba que podía salirse con la suya, se iba a despertar bruscamente. Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía ya estaba dormida en la cama, acurrucada como si todo todavía estuviera normal.
como si no hubiera destruido todo lo que teníamos con un par de mensajes de texto descuidados e insensatos. La miré durante lo que pareció una eternidad, tratando de entenderlo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo la mujer con la que me casé, con la que construí una vida, se convirtió en alguien que parecía una completa extraña? Pero no importaba ahora. Cualquier amor que tenía por ella estaba enterrado bajo una montaña de ira, y si ella pensaba que iba a aceptar esto de brazos cruzados, estaba equivocada. Esto no había terminado, no por nada cerca. No estaba buscando venganza al principio, pero luego conocí a Abigail Foster, y fue como si el universo me diera una oportunidad que no podía ignorar. Todo sucedió por accidente. Simplemente entré al camino de entrada cuando la vi luchando con una caja enorme, tratando de equilibrarla mientras buscaba sus llaves de casa. Abigail era nueva en el vecindario, habiéndose mudado hace un par de semanas, pero no habíamos hablado mucho más allá de saludos rápidos. Parecía frustrada, el sudor pegándose a su frente, claramente teniendo un mal momento. ¿Necesitas una mano?, llamé acercándome a ella. Ella miró hacia arriba, su expresión cambiando de molestia a alivio. Oh Dios, sí, pensarías que estaba cargando ladrillos por lo pesado que es esto. Tomé la caja de ella, sorprendido de lo ligera que era. Tenía ladrillos aquí. Bromeé, finalmente dejando que una sonrisa apareciera en mi rostro por primera vez en años. Ella se rió, una risa real, no algo forzado. No, solo equipo de cámara, cosas de fotógrafo. Bienvenido a mi vida glamorosa. Y así empezó, simple, inocente. Pero había algo en Abigail. Era cálida, relajada y completamente diferente a Sofía, cuya cada sonrisa en estos días parecía un esfuerzo, cada palabra tensa. Ayudar a Abigail a llevar la caja adentro se sintió natural, como si nos conociéramos de toda la vida. No teníamos pausas incómodas ni agendas ocultas, solo dos personas charlando como viejos amigos. Por cierto, dijo, limpiándose la frente con el dorso de la mano, soy Abigail, y tú debes ser Jake, ¿verdad? Sí, asentí, encantado de conocerte finalmente. Ella me mostró una sonrisa, una que hacía que sus ojos se iluminaran. Gracias por la ayuda, Jake. Te debo una. Un par de días después, ella llamó a mi puerta, pidiéndome si podía ayudarla con su Wi-Fi. Las cosas técnicas definitivamente no son lo mío, admitió, riéndose tímidamente. No iba a rechazarla. Su lugar se sentía diferente, más cálido de lo que el mío había sido en mucho tiempo. No era frío y lleno de tensión como se había vuelto mi casa. Mientras jugueteaba con el router, ella nos hizo café a ambos y se dejó caer en el sofá a mi lado. Eres un salvavidas, dijo, dándome una taza. He estado tratando de hacer funcionar esta estúpida cosa toda la mañana. No es gran cosa, me encogí de hombros. Solo tuve que reiniciar algunas cosas. Nos sentamos allí bebiendo café, y por primera vez en semanas sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, relajado. Abigail era fácil de hablar, y su energía era juguetona y refrescante. Así que, dijo con una sonrisa astuta, ¿cuál es tu historia, Jake? Casado. Tengo hijos. Sí, respondí, sintiendo mi garganta tensarse por un segundo. Casado. Tengo un hijo, Liam. Tiene 8, sus ojos se iluminaron con curiosidad. ¿Cómo es tu esposa? Vacilé, sin saber cómo responder. Las cosas se habían vuelto demasiado complicadas. Murmuré una respuesta sin mucho entusiasmo y Abigail soltó una risa suave, empujando mi brazo juguetonamente. La manera en que sus dedos rozaron mi piel, solo por un momento, me desconcertó. No era mucho, pero se sentía como más calidez de la que había recibido de Sofía en meses. Desde ese momento comencé a encontrar cualquier excusa para estar cerca de Abigail. La ayudaba a reorganizar sus muebles, colgar algunas fotos en sus paredes, incluso arreglé un grifo que goteaba. Y con cada tarea nuestras manos se rozaban. Accidentalmente, o tal vez no tanto, había algo entre nosotros,
una energía tranquila que no podía ignorar. No era solo el coqueteo juguetón, aunque eso definitivamente no ayudaba. Era la manera en que ella me miraba, como si yo no fuera solo el tipo que pagaba las cuentas o que llegaba a casa cansado al final del día, como si importara. Ella me veía. Mientras tanto, las cosas con Sofía solo empeoraban. Ella captó los cambios de inmediato. Cómo empecé a quedarme fuera más tiempo sin explicarme. Cómo dejé de fingir que me importaban nuestras conversaciones sin salida. Una noche me acorraló en la cocina. Tenía los brazos cruzados, sus ojos afilados. «Has estado llegando tarde a menudo», dijo, su voz fría y acusatoria. Me apoyé en el mostrador, manteniendo mi expresión impasible. «El trabajo ha estado loco. El trabajo ha estado loco», replicó, sonando como si no creyera una palabra. «Eres analista financiero, Jake. No estás ahí afuera salvando vidas. No trabajas las 24 horas». Me encogí de hombros, manteniéndolo casual. Surgen cosas. Pude ver su mandíbula tensarse, la frustración hirviendo justo debajo de la superficie. «¿Crees que no noto cuando me mientes?», siseó. «No soy estúpido, Jake». No me estremecí. «Qué gracioso», dije. «Eso es exactamente lo que iba a decirte a ti». Eso la desconcertó por un momento, pero pude ver que luchaba por mantenerse firme. No estaba ciega. Podía sentir la distancia entre nosotros y la estaba devorando viva. No pude evitar sentir una satisfacción retorcida en eso. Cada vez que pasaba tiempo con Abigail, ya fuera arreglando un fregadero o simplemente charlando con café, sentía como si estuviera recuperando lentamente partes de mí mismo que Sofía había desgastado. Y el hecho de que estaba haciendo que Sofía se sintiera incómoda. Eso se sentía como una pequeña victoria. Por supuesto, no era tan tonto como para pensar que Abigail era algún tipo de ángel. Ella era astuta. Sabía que había algo más profundo sucediendo. Una noche, mientras estábamos sentados en su porche con cervezas en la mano, ella me observó por un momento, luego habló. «Tienes mucho en tu mente, ¿no?» «Sí», admití, sin molestarse en ocultarlo. Ella inclinó la cabeza, sus ojos suavizándose con comprensión. «¿Alguna vez has pensado en simplemente dejarlo ir? Simplemente decir al diablo y hacer lo que te haga feliz por una vez». La miré, una sonrisa lenta tirando de las comisuras de mi boca. Tal vez sí, pero no estaba hablando en general. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Iba a hacer que Sofía sintiera lo que yo había estado sintiendo durante tanto tiempo. Las mentiras, los secretos, todo lo que ella me había robado y todo lo que ella había dado por sentado. Y Abigail, ella me iba a ayudar a hacerlo. Sofía se divirtió. Ahora me tocaba a mí cambiar las tornas. Fue un jueves cuando tomé la decisión. Tiempo de dejar de contenerme. Tiempo de dejar de fingir que las cosas seguían igual. Envié un mensaje de texto a Abigail preguntándole si quería cenar. Ella respondió en segundos. «Pensé que nunca preguntarías», guiñando el ojo. Le dije a Sofía que me estaba encontrando con un amigo para tomar algo, asegurándome de actuar como si no fuera gran cosa. Ella no puso mucha resistencia, pero pude ver la tensión en sus ojos, la manera en que su mandíbula se tensaba. Déjala pensar, déjala asimilarlo. En el restaurante, Abigail ya estaba allí cuando entré. Se levantó con una sonrisa, sus ojos brillantes. Llevaba un vestido negro que le abrazaba en todos los lugares correctos, su cabello oscuro cayendo sobre un hombro. En el momento en que me vio, su rostro se iluminó. «Vaya», dijo con una sonrisa coqueta. «Te limpias bastante bien, Jake. No está mal tú tampoco», respondí, sintiendo algo en mí cobrar vida. Compartimos una botella de vino, la conversación fluyendo sin esfuerzo. Con Abigail siempre se sentía fácil. Y el coqueteo era descarado. Su pie rozó el mío debajo de la mesa y no me alejé. Para cuando llegó el postre, sabía exactamente cómo terminaría la noche y lo estaba esperando. Cuando terminó la cena, no perdimos tiempo fingiendo que habría una despedida formal.
En el segundo que entramos en su lugar, fue como si las compuertas se abrieran. Toda la tensión entre nosotros finalmente se rompió. La ropa se quitó, las manos vagaron libremente y por primera vez, en mucho tiempo, no sentí que estuviera tocando de segunda. Me sentí deseado. Cuando la noche finalmente terminó, nos recostamos en el aftermath, enredados el uno en el otro. Abigail descansó su cabeza en mi pecho, sus dedos trazando círculos perezosos en mi piel. Sin arrepentimientos, murmuró, su voz suave y contenta. Ni uno solo, susurré de vuelta y lo dije en serio. A la mañana siguiente, conduje a casa con el perfume de Abigail persistiendo en mí, sutil pero inconfundible. El aroma era dulce, con solo un toque de especias. Se quedó conmigo como un secreto. No me duché ni cambié. Quería que Sofía lo notara. Cuando entré por la puerta, Sofía me esperaba en la cocina, brazos cruzados, ojos estrechos. «¿Dónde has estado?», exclamó. Pasé de largo, sin molestarse en mirarla, pero vi el ligero aleteo de sus fosas nasales cuando el aroma del perfume de Abigail la alcanzó. Su mirada bajó a mi cuello, donde había una ligera mancha de lápiz labial. No necesitaba mirarla para saber lo que pasaba por su cabeza. Ella vaciló por un momento, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa forzada. «Hueles diferente», dijo, su voz cargada de sospecha. Me encogí de hombros casualmente. Debió haber sido el perfume en el bar. Algunos tipos exageran. Podía sentirla hirviendo prácticamente, pero no lo insistió. No todavía. Los siguientes días fueron un juego de gato y ratón. Seguí encontrándome con Abigail y cada vez dejaba suficiente evidencia para que Sofía la encontrara. Un teléfono desbloqueado con un mensaje de Abigail, una chaqueta que olía débilmente a su perfume, un mensaje de texto que se dejó donde Sofía no podría perderlo. La primera vez que Sofía encontró uno de los mensajes, trató de actuar casual al respecto, pero pude ver a través de ella. «¿Quién es Abigail?», preguntó una noche cuando llegué tarde de una reunión de trabajo. «Una amiga», dije, quitándome los zapatos y sin molestarme en mirarla. «Una amiga», repitió, su voz subiendo un poco más alto, ojos estrechándose. «Sí», respondí, deliberadamente vago. Estaba disfrutando de la incertidumbre que la estaba carcomiendo. Ella trató de mantener la compostura, pero sabía que no iba a durar. Sabía exactamente cómo presionar sus botones, y verla desmoronarse pieza por pieza era extrañamente satisfactorio. Una noche dejé mi teléfono cargando en la sala y la atrapé husmeando en él. Ella no me vio parado en el pasillo, viéndola mientras desplazaba los mensajes entre Abigail y yo. Cuando vio los mensajes, los coquetos e íntimos, fue como si se hubiera retraído físicamente. Los celos, el dolor, la ira, todo ello torció su rostro en algo que casi no reconocía. Ella lanzó el teléfono al mostrador, sus manos temblando al darse cuenta de que yo estaba allí. Su rostro se retorció, pasando de la ira a la desesperación, luego a la acusación. «Así que esto es lo que has estado haciendo», siseó, su voz venenosa, saliendo con alguna zorra a mis espaldas. Crucé los brazos, mirándola a los ojos, mi rostro impasible. «Qué gracioso», dije, mi voz baja y calmada. Estaba a punto de preguntarte lo mismo, sobre Marcus. Eso la dejó sin aliento. Por un momento, ella se quedó allí, pálida, con la boca abierta pero sin palabras. Sabía, en el fondo, que no tenía derecho a estar enojada, no después de todo lo que había hecho, pero eso no la detuvo. «Esto es diferente», tartamudeó, su voz temblando con el esfuerzo de mantenerse junta. «Lo que estás haciendo es incluso». La interrumpí, mi tono volviéndose agudo. Sí, eso es exactamente lo que es. Sofía se quedó congelada por un instante, las manos cerradas en puños a sus lados. «Eres repugnante», escupió, su voz hirviendo. Sonreí, fría e impasible, uno para conocer a otro. Después de eso, todo entre nosotros tocó fondo. Cada conversación se convirtió en una pelea.
cada palabra cargada de amargura y resentimiento. Y a través de todo, seguía viendo a Abigail deleitándose en cada momento de la aventura, saboreando la dulce y retorcida satisfacción que me daba. Sofía hizo todo lo posible por mantener las apariencias, pero pude verla desmoronándose, poco a poco. Se estaba desintegrando y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ella jugó su juego y perdió. Ahora tenía que ver cómo yo jugaba el mío, más frío, más agudo, sin un atisbo de culpa. Y lo mejor, no había terminado aún, para nada. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Cuando juegas estos tipos de juegos, no se trata de si te atraparán, sino de cuándo. Esa mañana, todo explotó justo ahí en nuestro jardín delantero. Abigail había pasado para dejar una lente que había tomado prestada de otro fotógrafo. Nada importante, solo una excusa para verme antes de su próxima sesión. Estábamos afuera, apoyados en mi camioneta, riendo y charlando como si no tuviéramos ninguna preocupación en el mundo. Debería haberme sentido culpable, pero no lo hice. Me sentía libre. Y entonces Sofía salió. En el segundo que nos vio, su rostro se contorsionó de rabia. Sus labios se curvaron, sus ojos ardían de furia. Por una fracción de segundo pensé que podría abofetearme frente a Abigail. En cambio, corrió hacia nosotros, con los puños cerrados, su voz temblando de ira. «¿Qué diablos es esto?», gritó, su mirada parpadeando entre mí y Abigail. «Esto es lo que has estado haciendo, engañándote con ella». «Mornd», dije plano, como si esto fuera lo más normal del mundo. «No me mates, Jake». Sofía estalló, su voz quebrándose. «¿Es esto lo que has estado haciendo, saliéndote con ella a mis espaldas?» No me estremecí. «Sí, eso es exactamente lo que he estado haciendo». Antes de que pudiera decir algo más, oí el sonido de pasos detrás de nosotros. Marcus estaba corriendo desde su jardín, esa misma expresión tonta en su rostro, el que siempre usaba cuando pensaba que era el héroe en el drama de otra persona. «Liana, tal vez deberías calmarte», dijo Marcus, poniendo una mano en su hombro. «Esto no es tu pelea, Marcus», dije, mi voz más fría que nunca. «Esto es entre yo y mi esposa, y tú. Nunca fuiste bienvenido aquí». Marcus abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Sabía exactamente a qué me refería. Le dio a Sofía una última mirada incómoda antes de escabullirse de vuelta a su jardín, dejándola parada allí conmigo. Su cuerpo temblaba, pero no era solo por la ira. Era algo más profundo, algo más oscuro. «Así que es cierto», susurró, su voz apenas audible. «Me estás engañando con ella». No me estremecí, no miré hacia otro lado. Simplemente me quedé allí, calmado, y dije las palabras que había estado esperando semanas para decir. «Estamos igual». El rostro de Sofía se desplomó en un instante. Toda la ira, todo el veneno que se había acumulado entre nosotros simplemente se disolvió. Parecía una cáscara rota de la mujer que una vez conocí. Impactada, humillada, sus piernas cedieron y se hundió en el escalón del porche, cubriéndose la cara con las manos mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni una pizca de simpatía por ella. Nada en absoluto. Cuando finalmente miró hacia arriba, sus ojos estaban rojos, hinchados por las lágrimas. «Por favor, Jake», susurró, su voz quebrándose. «Podemos arreglar esto. Cometí un error con Marcus. Fue estúpido. No significó nada. Me sentía solo. Siempre estabas trabajando». Ella se detuvo, desesperada, rota. «Por favor, empecemos de nuevo. Podemos ir a terapia, podemos arreglar esto o se acabó». No dudé. Las palabras salieron más frías de lo que esperaba, pero se sintieron correctas. «Sofía, no». Su rostro cayó y nuevas lágrimas se llenaron en sus ojos. «No, no tiene que ser así. Todavía podemos...» «No», interrumpí. «No podemos. He terminado». Ella supo entonces que no habría negociaciones, ni más mentiras, ni más segundas oportunidades. Había terminado con ella.
Al día siguiente llamé a una abogada, Emma Brooks. Ella tenía muy buenas referencias, y por una buena razón, directa al punto, aguda y profesional, sin palabras desperdiciadas, sin suavizar el golpe. Me recibió en su oficina, un espacio limpio y moderno que gritaba eficiencia. Sus manos estaban dobladas ordenadamente frente a ella, preparada como si ya supiera de qué trataba esta reunión. Entonces, señor Rainey, comenzó, su voz estable y confiada. ¿Qué es lo que espera de este divorcio? Rápido, limpio, dije sin dudar. No me importa la casa, solo quiero la custodia de Liam. Emma hizo una anotación en su cuaderno, sus ojos nunca dejando los míos. Puedo hacer que eso suceda. Su confianza en el proceso fue un pequeño alivio, algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba allí para darme promesas vacías. Sabía lo que estaba haciendo y por primera vez desde que todo sucedió, sentí que no estaba solo en esto. Tenía a alguien de mi lado. El divorcio no es fácil, lo sabía, pero este era un capítulo que uno estaba listo para cerrar. No quería gastar más energía en los escombros de mi pasado. Lo único que importaba era Liam, y todo lo que estaba haciendo ahora era por él. Cuando llegué a casa más tarde esa tarde, Sofía estaba sentada en el sofá, mirando vagamente la televisión. Ni siquiera me reconoció cuando entré. Me quedé en la puerta por un momento, mirándola, y luego dije, hablé con una abogada hoy. Ella no se movió, pero vi sus hombros caerse. Hubo una respiración aguda, como si lo hubiera estado conteniendo todo el día. ¿Realmente lo crees, verdad?, preguntó, su voz baja. Sí, dije, apenas por encima de un susurro. Sí, lo creo. El silencio que siguió no se llenó de ira o desesperación. Era denso, sofocante, como la calma antes de la tormenta. Y en ese silencio me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no estaba enojado, tampoco estaba desconsolado. Simplemente había terminado. Terminado con las mentiras, terminado con el engaño, terminado con todo lo que una vez fue mi matrimonio. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que podía respirar, y se sintió como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba finalmente se hubiera levantado de mi pecho. El divorcio se resolvió más rápido de lo que anticipé. Emma trabajó rápido, presentó los papeles, programó las audiencias y antes de darme cuenta, estaba legalmente separado de Sofía. No fue indoloro, pero fue eficiente. La casa le correspondió a ella tal como dije. Nunca me importó. Lo que me importaba era que ahora tenía un futuro que no involucraba a ella. Liam estaba conmigo ahora, a tiempo completo. Tenía lo que realmente importaba. Mudarse a mi nuevo apartamento fue extraño. Un alivio, sí, pero también había un vacío que persistía, un espacio dentro de mí que aún sentía que le faltaba algo. El fin de un matrimonio deja un agujero, sin importar cuán fracturado haya sido ese matrimonio. Es una especie de vacío extraño, el tipo que no puedes llenar con distracciones, por más que lo intentes. Así que hice lo que pude para llenar ese espacio. Me lancé de nuevo a viejos pasatiempos. Fui a pescar temprano en las mañanas, el aire fresco asentándose a mi alrededor mientras lanzaba mi línea al agua tranquila. Fue pacífico, de alguna manera. Empecé a hacer senderismo de nuevo, perdiéndome en los senderos, empujando mi cuerpo para sentir algo, cualquier cosa. Incluso fui al gimnasio algunas veces, tratando de deshacerme del peso de años de frustración y resentimiento. Abigail seguía en el panorama por un tiempo. Nos veíamos, pero sabía que no iba a durar. Lo que teníamos no era real, no en la forma que importaba. Ella era una distracción, una escapatoria temporal del caos en mi vida. Y las distracciones funcionan por un tiempo, pero no duran. Una mañana, acostado en su cama, mirando al techo, supe que tenía que dejar ir. Cuando le dije a Abigail que era hora de dejar de vernos, ella sonrió, suave y comprensiva. Me estaba preguntando cuándo te darías cuenta de eso, dijo, dándome un rápido beso en la mejilla. Cuídate, Jake. Así de simple, ella se fue.
Sin drama, sin lágrimas, solo una despedida amigable. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba, un rompimiento limpio. Sofía, por otro lado, no pudo dejar ir. Ella llamaba, enviaba mensajes de texto e incluso me enviaba correos electrónicos. Al principio lo ignoré todo, pero cuando no paraba, bloqueé su número. No estaba interesado en revivir el pasado. Ya había pasado demasiado tiempo ahogándome en él. Era hora de avanzar, sin importar qué. Y luego Marcus desapareció. Así de simple. Sin despedida, sin explicación. Un día estaba presente y al siguiente se había ido. No hice preguntas. Tal vez Sofía se había vuelto demasiado para que él lo manejara, o tal vez simplemente no quería el lío que venía con las secuelas. De cualquier manera, ya no era mi problema. Ella podía limpiar su propio lío. No fue hasta meses después, en una reunión de amigos en común, que me lanzaron otro obstáculo. Estaba parado junto a la parrilla, tratando de no meterme en asuntos ajenos, cuando Madeline Stone se acercó y se presentó. Hola tú, Jake, ¿verdad? Ian mencionó que vendrías aquí. Madeline era diferente a cualquiera que hubiera conocido en mucho tiempo. No era llamativa, no trataba de impresionar a nadie. Tenía una calidez tranquila, una fuerza interior que no podía ubicar completamente. Empezamos a hablar y antes de darme cuenta, habían pasado horas. Me contó sobre su propio divorcio, cómo la había cambiado y por primera vez no sentí que estuviera desenterrando viejas heridas. Hablar con Madeline se sintió fácil, como hablar con alguien que entendía sin que yo tuviera que explicar cada pequeña cosa. Empezamos a vernos después de eso, sin prisas, sin drama, solo dos personas tomándolo un día a la vez. Poco a poco, los muros que había construido alrededor de mí comenzaron a caer. Por primera vez, desde que terminó mi matrimonio, sentí un destello de algo real, algo que iba más allá de la venganza o la distracción. Sofía intentó contactarme una última vez, pero no me estremecí. Borré el correo de voz sin escucharlo. No había nada que pudiera decir para cambiar lo que se había hecho. El pasado estaba detrás de mí y ya no lo arrastraba más adelante. Una mañana me paré junto al lago, vara de pescar en mano, mirando el amanecer sobre el agua. La quietud de todo se asentó a mi alrededor, como si el mundo finalmente hubiera encontrado su equilibrio nuevamente. Pensé en Sofía, en Marcus, en la ira y la amargura que una vez me consumieron. La venganza fue dulce en el momento, pero fue fugaz, como un fuego artificial que arde brillante y luego te deja en la oscuridad. Lo que realmente me liberó no fue vengarme de Sofía, fue dejar ir, alejarme de los escombros y no mirar atrás. Mientras me quedaba allí, el peso de todo lo que había pasado finalmente se levantó de mis hombros. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Me sentí libre y se sintió muy bien.